Sean todos bienvenidos, mi nombre es Lina Sofía Mayorga, soy del grado 11 y este video es para el profesor Jorge León. Este video habla de las tablas de frecuencia y de cómo se realizan las tablas de frecuencia paso a paso. Comenzamos. Como pueden evidenciar, hay 20 datos exactamente. Según esos 20 datos se da la solución, la cual se encuentra en el número de datos, que son 20, como se puede evidenciar, el valor máximo en los números de datos, que es el 40, el valor mínimo es 10, el rango se saca de la resta del valor máximo y el valor mínimo. Después se encuentra el número de intervalos, la amplitud clase y cómo se redondea la amplitud clase. Empezamos con el límite superior y el límite inferior, que hacen parte del intervalo clase. El 10 es el valor mínimo, se le suma la amplitud clase ya redondeada y da el límite superior. Así se hace sucesivamente. El número del límite superior, que sería el 16, baja y se le suma la amplitud clase. Sería 6, da 22 y así sucesivamente. Marca clase, que es XY, es el sumar el límite inferior y el límite superior y dividirlos por 2. Encontramos el FI, que es la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el número en la tabla de datos. Ahí se cuenta que el 10 al 16 se repite 10 veces, del 16 al 22 se repite también 10 veces. Como se puede evidenciar en el video, se hace lo que es la frecuencia absoluta y la suma de esos datos tiene que dar el número total de datos. En la frecuencia acumulada es la suma en zigzag. Entonces 10 es 10, luego se suma hacia abajo, 10 más 10 da 20, 20 más 0 da 20 y así sucesivamente. El número final debe dar lo mismo que el número de la suma de datos de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta por el número de datos, 10 dividido en 20. La frecuencia relativa es la multiplicación de la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada por 100, dividida en 100. Luego se encuentra la primera parte, que es la fórmula de la media. XY por FI, que eso es una sumatoria, se suman esos datos y estos datos, la suma de estos datos se dividen en 20, lo cual el resultado daría 16. Luego encontramos la mediana, que viene por partes. Viene la posición, que es la división del número total dividido en la mitad, sería 20 dividido en 2 da 10. Luego el límite inferior, que es 28, uno de los límites inferiores, el FI menos 1 daría 17, el FI es 3 y la amplitud es 6. La fórmula se saca de la operación entre estos, que daría 14. Luego se saca la moda, que ahí mismo se puede evidenciar la ecuación, que es LI más amplitud. Luego se sacan estos mismos, que todo tiene que ver con la frecuencia absoluta. Qué pena, la frecuencia acumulada es relativa. Se saca aquí el LI es 28, que es el límite inferior. La FI es 0, FI menos 1 es 0, FI más 1 es 0 y la amplitud es 6. Por lo cual esta fórmula tiene un resultado que no se puede dar. Así es como se resuelve una tabla de frecuencia. Evidentemente es un poquito complicado, pero se puede lograr. Este video es para el profesor Jorge León. Le agradezco mucho por la nueva explicación y espero que este video le sirva. Con mucho gusto. Lina Sofía Mayorga, del grado 11.